Bueno, entonces para la parte práctica de la clase vamos a trabajar con esta lana que se llama Copito, en este color azul cielo, demasiado lindo. Es una lana súper buena, no tiene como casi pelucita pues, o sea, no tiene mucho desgaste del algodón. Es hecha acá en Colombia y acá como nos puede, pues como pueden ver, trae como todas las indicaciones de la lana. Entonces vamos a utilizar este color porque los colores claros se ven mejor en tutoriales. Ustedes saben que lo pueden hacer con la lana que tengan o quieran utilizar. Y vamos a utilizar una aguja de 4 porque me parece muy interesante que no sea muy justa, sino que sea amplia. Y para empezar les recomiendo una combinación así, que la aguja sea gordita y la lana también, para que ustedes puedan ver lo que están haciendo diferente. Así trabajamos con una lana así tan delgadita. Miren la diferencia en las hebras. Esta lana va a ser más difícil de ver, entonces ustedes para aprender es más difícil. Entonces les recomiendo una lana así gruesita y que no tenga mucha pelucita para que puedan ver bien la hebra. Listo, entonces vamos a empezar haciendo el nudo deslizado. Este es el nudo principal que se utiliza en crochet, en todas las cosas que son tipo prendas. Cuando tejemos en circular se empieza con el anillo mágico, pero eso lo vamos a aprender en otra clase. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner el final de la hebra sobre la izquierda, sobre el dedo índice de la mano izquierda, de esta manera. Entonces el final de la hebra está sobre la izquierda y vamos a enredar el hilo sobre sí mismo alrededor de un dedo. Vamos a quedar con una X y lo que vamos a hacer es pasar por ahí la hebra haciendo un nudo normal sin pasar todo este hilo para que sea un nudo deslizado. Entonces nos queda este nudo que nos va a permitir meter la aguja y graduar la tensión del hilo dependiendo de lo grande o pequeña que sea la aguja. Si la aguja fuera más grande podemos jalar o volver a apretar si fuera más pequeña. Bueno, entonces vamos a tensionar el nudo para que sea del calibre de la aguja, así como están viendo acá, y lo que vamos a empezar a hacer es a tejer las cadenitas. Lo primero que tienen que aprender a hacer es, hay dos formas de coger la aguja. La primera es así, como un lápiz, y se teje hacia el lado, y la segunda es como un cuchillo y se teje hacia arriba. Es más ergonómico y duele menos la mano si la aprenden a coger como el cuchillo de una vez, y es más fácil aprender así. De todas maneras, si ustedes ya saben algo y la cogen de la otra manera, no importa, pues puede funcionar igual. Bueno, entonces la hebra que está suelta la vamos a olvidar, y la hebra que nos lleva a la madeja la que vamos a enredar sobre la mano. Entonces la enredamos sobre la mano y luego sobre el índice, y de esta manera vamos a tejer. Este es el posicionamiento de la mano izquierda, y con esa misma mano, pero con el dedo de la mitad y el pulgar, vamos a coger el tejido acá. Esto nos va a permitir poder manipular lo que estamos tejiendo y mover esta aguja con más facilidad, para que pues vamos así. Y este dedo nos permite mantener la tensión y alimentar el hilo hacia el tejido, el hilo que viene de la madeja. Entonces vamos a empezar con las cadenetas. Después de que hayan hecho el nudo deslizado vamos a practicar coger bien el hilo. Entonces otra vez les vuelvo a mostrar. Cogemos el hilo, lo enredamos sobre la mano y luego sobre el dedo índice, y con estos dos dedos vamos a coger el tejido. Y el movimiento que vamos a hacer es el siguiente. Acá en las manos se nos va a hacer un triángulo, que es este triángulo que vemos acá, que es como el triángulo del hilo y de los dos dedos cuando están abiertos así, cuando este está cogiendo el hilo y cuando el pulgar nos está alimentando la tensión. Entonces la aguja va a entrar en ese triángulo. Entonces cojo, tensiono acá el tejido, meto la aguja en el triángulo y traigo el hilo por ese huequito del nudo deslizado, y eso nos va a generar otro hilito en la aguja y la primera cadenita. Entonces volvemos a hacerlo, cogemos el tejido con estos dos dedos, con el dedo de la mitad y con el pulgar, y cogemos el tejido, pero no la aguja. Yo no estoy cogiendo la aguja sino el tejido como tal. Entro mi aguja en este triángulo que forman los dos dedos y el hilo, y traigo el hilo y paso por este huequito y lo atravieso. Así se hacen las cadenetas. Entonces lo vamos a repetir con el de la mitad y el pulgar. Vamos a coger el tejido y vamos a entrar la aguja en ese triángulo y traemos, y con ese movimiento vamos a coger el hilo y lo vamos a enganchar, como ustedes están viendo, él se engancha solo, y lo pasamos. Así vamos a hacer las cadenetas. Esta es la primera cosa que ustedes tienen que aprender para poder aprender a hacer crochet, y es hacer las cadenetas. Entonces el hilo, digamos que esto lo pueden dejar un poquito de lado mientras vamos aprendiendo lo demás. Con la práctica el hilo se va a ir alimentando, el dedo va a aprender a alimentar el tejido con el hilo solo, no se preocupen. Pero por ahora lo que vamos a hacer es, entro la aguja en el triángulo, cojo el hilo y lo paso. Y eso es lo que vamos a ir haciendo
hasta que a ustedes les quede una cadenita tan pulida como la que están viendo, como la mía que está pulida. Todas las cadenas me quedan del mismo tamaño y con la misma tensión. Si no fuera pulida estaría como algo así. Esta súper apretada, esta súper amplia. La paso y paso solamente la mitad del hilo, o traigo la aguja mal, pues es que digamos algo así. Si la traen y solo traen la mitad, entonces les queda como encabullonado y luego lo traen completo. Esto es que quede dispareja y poco pulida. Entonces vamos a practicar hasta que a ustedes les quede una cadeneta así, trenzada, con la misma tensión y del mismo tamaño. Entonces, practiquemos. Tenemos nuestro nudo deslizado acá, vamos a coger nuestro hilo, lo vamos a tener en el dedo índice y en el triángulo metemos la aguja y vamos a pasar el hilo por la primera cadeneta, por la segunda cadeneta, por la tercera cadeneta y así sucesivamente hasta que tengamos 10 cadenetas. Acá por ejemplo tengo 3 y se cuentan porque ya están fuera de la aguja, el punto de la aguja no se cuenta. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en lo que se van a tomar su tiempo es en practicar. Van a volver a desbaratar, jalan el hilo. No tienen que desbaratar el nudo del principio, pero si lo quieren desbaratar para volver a practicar, lo podemos volver a hacer. Y cuando tengan su nudo deslizado, vamos a volver a practicar hasta que la cadeneta les quede perfecta, con la misma tensión y todas las cadenas del mismo tamaño. Listo, entonces cuando estén felices con su cadeneta y con cómo les quedó la tensión, el tamaño y todo lo que ven acá, así como está linda, tenemos 10 puntos, ¿cierto? Ya aprendimos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son estas barriguitas de acá. Esta es una, el punto, pues como que la anatomía del punto es esta V que ustedes están viendo, esto es un punto completo, pero como hay una que queda encima y otra debajo, el punto sería solamente este. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que vamos a hacer es a practicar el punto bajo. El punto bajo es muy importante en el crochet, es uno de los puntos que más se utiliza y lo vamos a practicar sobre la cadeneta inicial. Así inician casi todos los tejidos del crochet. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos las 10 cadenetas y como me voy a empezar a devolver, necesito un poquito de espacio para subir acá y empezar a devolverme. ¿Cómo voy a tener ese espacio? Con otra cadeneta al aire. Serían en total 11. Y acá lo que vamos a hacer es empezar a entrar al punto. Entonces la primera cadeneta después de la aguja, que es esta que ustedes están viendo acá, no la voy a utilizar porque es la que voy a usar para subir, ¿cierto? Y voy a entrar en la segunda con la aguja sin hacer nada. Estoy acá y voy a entrar. Entonces se abren el espacio y se ayudan con la uña, con el dedo y entran la aguja en la totalidad de la hebra. Y voy a quedar con 2 hebras en la aguja, la primera que tenía y la segunda porque acabo de entrar al punto. Ahora vamos a entrar en este mismo triángulo, traigo el hilo sobre esa hebra solamente y acá voy a quedar de nuevo con 2 hebras en la aguja. Ahí vuelvo a entrar al triángulo, traigo el hilo y paso por ambas. Entonces volvámoslo a ver para que a ustedes les pueda quedar claro. Vamos a entrar al punto con la aguja, solamente entro al punto, así como están viendo, entro al punto y entrando en el triángulo del que hemos hablado todo este tiempo, traigo el hilo y lo paso por esa hebra del punto y salgo. Voy a quedar con 2 y de esta manera vuelvo a coger hilo y paso por ambas. Y ahí estoy haciendo punto bajo. Nuevamente entro, traigo, salgo, cojo y paso por 2. Entonces entro al punto, traigo el hilo, cojo hilo y paso 2. Entro al punto, traigo hilo, cojo hilo y paso 2. Entro, traigo, paso 2. Ese es el punto bajo, queda súper lindo. La idea es que lo hagamos en la totalidad de las cadenetas iniciales y nos devolvamos por los nuevos puntos que acabamos de hacer. Porque, como les estaba diciendo, en las cadenas principales uno solamente coge una hebrita, la que está encima.
Generalmente se conoce como la barriguita. Entonces la barriguita solita en la cadeneta inicial es la que se coge, pero cuando ya hay puntos formados a partir de la primera vuelta, entonces se van a coger 2 hebras y ya les voy a mostrar. Acá estoy tejiendo el último punto de mi cadeneta inicial, entro, cojo y paso 2 y me queda la primera vuelta lista de punto bajo. Acá lo que voy a hacer entonces es, como les expliqué anteriormente, una cadeneta al aire para subir y poder devolverme, y volteo el tejido y voy a tejer sobre los puntos que ya tengo acá. ¿Cómo voy a identificar los puntos? Si ustedes ven el tejido así, van a ver como los huequitos, pero si ustedes lo cogen y lo ven así, por la parte de encima, no plano, sino como lo voltean así, ustedes van a ver la V, que ese es el punto. Y para trabajar con estos puntos hay que entrar en el punto completo. Entonces yo no voy a entrar solo en una barriguita, sino que voy a entrar por acá cogiendo ambas barriguitas. ¿Sí ven? Acá que se ve la aguja, se ve que acá están las 2 hebras. Entonces voy a entrar la aguja por ahí, en el primer punto que tengo después de la aguja, que es este. ¿Sí lo ven? O sea, esta es la cadeneta al aire para poder devolverme. Y este es el punto por el que voy a entrar. Entro la aguja, traigo el hilo y paso por las 2. Entonces vamos a volverlo a ver. Esta es la V, que es las 2 hebras del punto. Se entra por el lado, obviamente, porque se teje plano. Entonces entro, recuerden que acá está el triángulo, meto la aguja en el triángulo, traigo el hilo, salgo, tengo 2 hebras en la aguja y paso por ambas. Y así se va haciendo el punto bajo después de una cadeneta inicial. Entonces esto es lo que vamos a practicar, el punto bajo en la cadeneta inicial de 10 que hicimos. Esta es la práctica que vamos a hacer en la primera clase y ya viene la tarea. Entonces, como pueden ver acá, este es el revés del primer punto que hicimos y este es el derecho. Entonces, si lo volteamos, se va a ver el primero al derecho y el segundo al revés. Pero todavía no se preocupen por entender cuál es el derecho y el revés del crochet, porque eso puede ser que lo vayan entendiendo más adelante. Por ahora, así se hace el punto bajo. Y listo, esta es la parte práctica de la primera clase. Ahora vamos a ver cuál es la tarea.